mi pantalla, si puedo recibir un par de thumbs up o de algún sí en el chat, ¿sí? Premio sorpresa. Me gusta el premio sorpresa. Sí, me comparten que me escuchan perfecto. Listo, entonces podemos iniciar de una. Genial, entonces gracias por la introducción, Adriana, Antonio, un gusto estar con ustedes. Realmente somos todos los que estamos en un momento de lidiar con una manera nueva de comunicarnos, una manera nueva de adaptarnos al cambio, de adaptarnos a esta nueva forma de vender, nueva forma de interactuar con los clientes. Entonces, el día de hoy lo que quiero compartir con ustedes son recursos, más que nada, recursos desde HubSpot, donde yo trabajo, para poder mantener a los negocios en marcha y para poder adicionalmente adaptarnos más que nada a todos estos cambios. Empecemos con hablar un poquito sobre qué quiero ver con ustedes el día de hoy. Va a ser cortito, va a ser conciso, no vamos a darles mucha información, sino más que nada recursos que ustedes pueden consultar en su tiempo libre. Primero que nada, analizar un poquito dónde estamos y a dónde vamos, ¿sí? Segundo, tips generales que ustedes pueden utilizar para consultar durante esta etapa de incertidumbre. Tercero, cómo podemos trabajar con los clientes ahora en este contexto global. Y cuarto, les voy a compartir unas llamadas a la acción, algunos próximos pasos con los que pueden salir el día de hoy y unos recursos que les espero sean útiles para ustedes. Y finalmente sé que vamos a tener un tiempo de preguntas que me pueden hacer después de esta sesión. Primero que nada, cabe resaltar que todos estamos pasando por momentos difíciles y espero que vean esta presentación no como una manera de ser oportunistas y aprovecharnos de la situación, sino más que nada verla como necesitamos tener empatía y necesitamos escuchar. Y esto no significa que vamos a salir a vender, porque no todos podemos vender ahorita, pero sí podemos cambiar nuestra manera de ver las cosas y la perspectiva que podemos tener para poder ser exitosos y hashtag el día después de COVID, salir de las puertas de nuestras casas y sentirnos pues exitosos porque hemos podido hacer algo mientras que estábamos en casa todo este tiempo, ¿sí? Entonces, lo más importante es que entre todos nos podamos ayudar, que podamos crear una comunidad de apoyo y espero que entre la comunidad de Ecuador y de los que están aquí en el hub y en el mundo puedan utilizar estos recursos y compartirlos, ¿ok? ¿Dónde estamos y dónde nos vamos? Me gusta verlo de manera gráfica. Y si ustedes estudian a los clientes que tienen ahorita, les invito a que piensen primero en qué están haciendo ahora, cuál es el estado actual de las empresas con las que ustedes trabajan, con los clientes con los que trabajan, qué planes tenían para el 2020 que no han podido hacerse, qué eventos tenían planeados, qué campañas habían puesto en sus agendas, qué cosas ellos tenían en mente que no han podido lograr. ¿Sí? Entonces, todos esos planes viejos, ¿cuáles eran? Y cómo podemos adaptarlos al momento actual. ¿Sí? Entonces, en ese momento, nuestros clientes están en un estado de, ok, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué no he podido hacer? ¿Y qué quisiera estar haciendo? ¿Cuál es mi estado deseado? También es importante saber que digamos que las métricas que yo tenía para las ventas eran un número al inicio del año, pero ahora, siendo realistas, ese número ha tenido que cambiar. Eso significa que yo necesito pensar en qué debo estar haciendo ahorita. Y es aquí donde los clientes compran ahora más que nunca. Me gusta pensar en este momento como en el 2009, cuando hubo la crisis económica, porque cómo y por qué compraban los clientes en esa crisis económica. Si ven aquí un poquito la nota que les puse acá, la típica historia de la crisis económica, era que la recesión realmente afectó los negocios, afectó el boca a boca, y el boca a boca ya no era lo suficientemente lo que traía todas las ventas, necesitaban usar más para conseguir atraer a las personas para generar esos leads, ¿sí? Entonces, hoy en día el canal del boca a boca va a verse afectado. Es por eso que tenemos que adaptarnos y utilizar más nuestra presencia digital más que nunca, ¿sí? Bueno, algunas cosas que yo les quiero compartir de parte de HubSpot y cómo estamos apoyando a nuestros clientes y los que ya utilizan HubSpot. Estamos ofreciendo herramientas gratuitas que pueden usar, como por ejemplo el video. El video hoy en día y el uso de los webinarios es súper importante. Entonces, aprovechen esta herramienta que está gratuita por 90 días para que los que tengan un proceso de venta súper presencial puedan llevar el proceso de venta a un modo virtual.
¿sí? Entonces, hay muchas opciones que HubSpot está ofreciendo ahora para ayudarlos en cuanto a la comunicación por video, el envío de correos, etc. Bueno, algo que sí quiero que veamos y en toda transparencia es entender el impacto de esta crisis, ¿sí? Porque el valor económico y el tiempo, ¿sí? Son dos factores que hay que tomar en cuenta. En el escenario uno, vamos a ver que pues el valor económico ha bajado mucho, pero a través del tiempo va a volver a recuperarse. Y el escenario 2, que también puede ser una realidad, es que la crisis económica no suba o se recupere de manera tan rápida. Obviamente, nosotros esperamos que el escenario uno sea el que se cumpla, pero también debemos estar preparados para lidiar con algo como un escenario 2. Genial. Con eso en cuenta, ¿qué tips les quiero compartir el día de hoy? Lo primero, como les mencionaba, es lidera con empatía. Lo más importante es ponerse en el lugar de los clientes y entender realmente por dónde están partiendo, escucharlos, ¿sí? Lo segundo es realmente haz tus intenciones claras. Es importante que cuando te reúnas con tus clientes o prospectos, ellos sepan qué estás tratando de lograr a través de la comunicación que estás teniendo con ellos. Y finalmente algo que es sumamente importante es el tono con el que te comunicas. El tono hoy, especialmente en este momento de incertidumbre donde todos nos sentimos un poquito asustados, donde todos estamos un poco nerviosos, el tono que llevas en tus conversaciones va a ser súper importante. Ahora, no sé cuántos de ustedes conozcan esta metodología LAER, pero es una metodología que a mí me ayuda mucho y que les recomiendo utilizar a la hora de hablar con los clientes. Y es escucha. Primero escucha y sin interrumpir y prestar atención al lenguaje no verbal que te está presentando la persona. Si puedes conectarte con tus clientes por video, siempre es mejor. La segunda es reconocer. Reconoce tanto verbal como no verbalmente lo que te está diciendo la persona del otro lado. La tercera es explorar. Aclara y entiende de verdad para conseguir toda la información que necesitas antes de poder proponerle algo a tu cliente. Y finalmente responde. Es importante tener una respuesta primero, ¿sí? Antes de empezar a entender, hay que siempre tener un seguimiento, hay que siempre tener una respuesta, ¿sí? Que puede venir después de la reunión, pero siempre tener un seguimiento con la persona. Bueno, trabajando con los clientes, ¿qué recursos les comparto y qué cosas les recomiendo? Lo primero es dividir tu approach en dos fases, ¿sí? La primera prioridad es centrar en que resuelvas el flujo de caja actual, ¿sí? Y las necesidades comerciales inmediatas que tienen tus clientes. Seguramente ahorita tú tienes un flujo de caja o tienes alguna necesidad comercial inmediata. Esa es tu primera prioridad. Y tu segunda prioridad en la fase 2 es qué estrategia debo implementar a largo plazo. Si a largo plazo yo tengo que pensar en cómo adaptar mi modelo de negocio ahorita, ¿sí? Y qué implicaciones puede tener eso a largo plazo. Si soy una empresa que no tenía una presencia web muy importante o de repente no estaba vendiendo por internet, eso quizá implique que yo ahora necesito hacer una página web e-commerce. ¿Cómo hago eso o cómo me adapto a esa nueva realidad? ¿Sí? Tu estrategia a largo plazo, más que nada, tiene que seguir el modelo de adaptación. Y eso puede verse en todo tipo de formas, no necesariamente el sitio web, también puede implicar la manera de vender o el contenido que estás publicando, cómo puedes cambiarlo, cómo lo puedes adaptar. Quizá el contenido que tenías anteriormente ya no es válido. Entonces, algo que les recomiendo ver, y ayer que hablaba con Adri, conversábamos sobre las diferentes etapas en las que están los clientes ahorita. Es probable que estés notando que algunos de tus clientes están en modo sobrevivir, que están probablemente muy atados de manos, y estas son las industrias de viajes, de eventos, el comercio minorista, los restaurantes. Ellos son los que necesitan el mayor apoyo ahorita, ¿sí? Pero el enfoque que podemos tener ahora es en los clientes que tengamos que están en la etapa de adaptación, ¿sí? Los clientes que podemos tener ahorita que están en industrias de tecnología, de software, de consultoría, de servicios profesionales. Y la realidad es que estas empresas probablemente se adapten
o no en los próximos 3 o 6 meses, ¿sí? Hay otras empresas y clientes nuestros que podrían estar en la etapa de crecer. ¿Sí? Estas industrias son el comercio electrónico, el e-learning, todos los gaming, los juegos, el fitness on demand, ¿sí? Todos estos servicios que están ahorita en modo crecer. Por ejemplo, empresas como Zoom, empresas como Slack, todas estas que están ahorita en modo crecer. Debemos analizar bien cuando hablemos con el cliente en qué etapa cae y dónde está. Bueno, en el corto plazo, la primera pregunta que debemos hacer es, ¿qué pueden hacer en los próximos 30 a 90 días que tengan el mayor impacto? ¿Sí? Entonces, 30 a 90 días de un plan. Y en el largo plazo, ¿qué deberían hacer para planificar una recesión posible? Es decir, ¿qué pasa si al llegar mayo 18, ¿sí? O hasta agosto y septiembre, todo sigue siendo igual? ¿Qué podemos hacer? No es garantizado que esto es algo temporal, quizá dure mucho más. Debemos estar preparados para eso, ¿sí? ¿Qué más? A los que conocen el flywheel y a los que no, esta es una manera súper buena de lidiar con las conversaciones. Les recomendaría utilizar cada etapa de este ciclo para hablar de cómo atraer a los clientes, cómo interactuar con ellos y cómo deleitarlos. Y les recomiendo organizarse de esa manera a la hora de hacerles preguntas a los clientes, ¿sí? Como por ejemplo, ¿cómo atraías a tus clientes antes de COVID-19 y cómo los piensas atraer ahora? O como por ejemplo, ¿cómo solías interactuar con tus clientes antes de COVID y cómo te estás adaptando a interactuar con ellos ahora? Y en la etapa de deleite, ¿cómo cómo yo conseguía promotores de mi marca antes de COVID y cómo voy a hacerlo ahora? ¿Sí? Es hacernos esas preguntas y poder responderlas. Este es un ciclo que me pareció interesante compartir y porque me gusta visualmente cómo está dividido. No voy a ir al detalle con el ciclo, se los vamos a compartir después, pero sí quiero resaltar tres puntos importantes. Es no olvidarnos de ayudar a entender cuál es el problema por el que nosotros resolvemos, ¿sí? Y ese problema sigue siendo el mismo o ha cambiado en base a este contexto global. Segundo, ¿cómo resuelvo ese problema? ¿Y cómo resuelvo ese problema ha cambiado o sigue siendo diferente o sigue siendo igual en base al contexto global? Y finalmente, no estoy segura si mi audio sigue funcionando, parece que sí. Ok, Sí, sí, se escucha. se escucha todavía. Ok, perfecto. Bueno, voy a hacerles nada más dos preguntas, en realidad tres preguntas que les recomiendo pensar es, ¿qué fase del ciclo fue más afectado? ¿Sí? ¿Y qué fase de su ciclo a los clientes les preocupa más? ¿Sí? Entonces, pensar en las etapas, las tres etapas, y en cuál de las fases estamos teniendo mayor problema, ¿sí? Puede que yo no tenga una presencia digital tan fuerte, entonces me toca adaptar mi sitio web. O puede que mi proceso de ventas siempre ha sido presencial, entonces me toca cambiar cómo interactúo con los clientes y utilizar más el video, por ejemplo. Entonces, quizá en la etapa de atracción es pensar en las visitas, en los anuncios, en cambiar tu estrategia SEO y en crear confianza, ¿sí? No dejar de hacer marketing, sino adaptarlo, revisar tu contenido de promociones, apoyarte en los webinarios. En la etapa de la interacción, ¿cuál es tu estrategia de email? ¿Cómo la has cambiado? Haz una auditoría de qué cosas estabas haciendo de manera automática. Es probable que algunas de las campañas que tenías ya no las puedes seguir haciendo, ¿sí? Y en tu proceso de venta, ¿cómo estás haciendo manejando tus reuniones virtuales? ¿Qué tipo de video estás creando para crear conexiones uno a uno? Y en la etapa de deleite, apóyate en la automatización para ver el valor. ¿Dónde puedo agregar deleite? ¿Puedo implementar alguna encuesta de promotores para ver quiénes son ellos? ¿Cómo puedo interactuar con la base instalada, con los clientes que ya tengo? ¿Y qué contenido puedo crear para ellos? Finalmente, no te olvides de apoyarte en las redes sociales. Ahora, para mi parte favorita, y espero que sigamos con un poquito de tiempo, es el día después de COVID, lo esencial es tener una estrategia.
¿sí? Para tus clientes en cualquiera de estas categorías es cómo planean avanzar, ¿sí? Cuando todos los aspectos de esta situación se terminen, ¿ok? Estructura tus llamadas, ¿sí? La relación en estos momentos siempre va a ser lo más importante. Empieza por escuchar. Utiliza el flywheel, ¿sí? Para organizar tus preguntas. Recomienda estrategias a corto y a largo plazo. Y finalmente decide sobre un plan y haz un seguimiento. Les recomiendo hacer esto para estructurar las llamadas ahora que están teniendo con los clientes. Finalmente, y la parte que realmente les quería compartir hoy día es qué recursos les tengo para la transformación digital. Les voy a compartir, o Hiperastrategia estoy segura que les va a compartir este sitio web, pero aquí ustedes pueden ver todos los recursos que tenemos y datos de referencia de marketing y ventas en estos tiempos de COVID. ¿Qué recursos tenemos y qué contenido? Pues tenemos muchos datos y estadísticas que estamos investigando nosotros sobre los clientes para sacar a la luz algunas tendencias que hemos notado sobre qué podemos hacer con nuestro marketing, nuestras ventas y servicios. Tenemos mucho contenido educacional, ya sean de blog, guías, plantillas, y cada semana van a poder acceder a estos recursos relevantes que les van a ayudar para poner en práctica nuevas estrategias. Y finalmente les ofrecemos una serie de webinarios donde van a poder entender algunas de las maneras de estructurar sus llamadas, sus ventas, sus servicios y el marketing en esta etapa. ¿Ok? Se pueden suscribir aquí y van a ver que hay tipos de contenido sobre ventas, sobre marketing y sobre productividad. De hecho, hoy mismo hemos compartido un webinario sobre cómo vender en tiempos difíciles, que es hoy día. Y acá hay un podcast llamado Cállate y Vende, Evoluciona a lo Digital, un episodio 135 con Ana Sordo, nuestra directora de marketing, que les recomiendo revisar. Aquí van a poder ver algunos artículos recomendados y algunos recursos que se pueden descargar, ¿sí? Todo esto es muchísima información que les comparto y que les recomiendo revisar. Otra de las cosas interesantes es estudiar toda la data presente que tenemos sobre las tendencias actuales. Les recomiendo también darle un vistazo aquí a estos datos porque son muy interesantes. Solamente para mostrarles un ejemplo, que datos de referencia, lo que podemos hacer es, digamos, estudiar por industria y hacer filtros sobre cada industria, ¿sí? Y cómo se muestra el gráfico. Por ejemplo, este gráfico muestra cuántos nuevos negocios se crearon en HubSpot, ¿sí? Por nuestra base de más de 70.000 empresas dividida por industria. Y pueden también leer el análisis adjunto sobre qué nos está diciendo este gráfico, ¿sí? Y lo mismo lo pueden hacer por tamaño de empresa, por región, ¿sí? Esto es algo que quizá los ayude también a la hora de pensar en esta situación, con qué o en qué clientes me puedo enfocar, en qué tipo de industrias o en qué clientes. Con esto, pues concluyo la presentación que tenía para ustedes, corta y concisa, y abro el espacio para que me puedan hacer preguntas, para que me puedan decir qué cosa los inquieta y así yo poder darle respuesta a algunas de las dudas que puedan tener. Sí, así es. Comenzamos la parte de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, por favor, déjenla en el chat y se la estaremos haciendo en este momento a Diana. Así que no se queden con la duda, no se vayan a casa con la incógnita. Vamos a despejarla de una vez. Diana, yo tengo una pregunta. A romper la regla y decírtela audiblemente. A romper el hielo. Eso. Sí, sí, sí. Diana, tú como ves así, pues digamos de manera transversal todo lo que a nivel de HubSpot, digamos todos los tamaños, ¿no? Empresas medianas, pequeñas, grandes. ¿Nos puedes contar un poco como qué has visto en ese sentido, que han sido las reacciones que tú dirías que dejan como un buen precedente para compartirlo con nosotros y pues verlas ahí también como una idea que podríamos aplicar en nuestro caso? Sin duda, creo que la mayoría de los clientes ahora están dándose cuenta que no es algo que simplemente va a acabarse de la noche a la mañana. Y creo que lo que se están dando cuenta es que el mundo después de COVID-19 va a haber cambiado. Y todo lo que implica trabajar de manera remota o tener un proceso de ventas
adaptado a esta nueva realidad es inminente. Entonces, lo que he notado es mucha más apertura, mucha más, digamos, este querer adaptarse, porque en un inicio notábamos muchas personas reacias a este nuevo cambio. Ahora ya estamos notando una apertura más fuerte, estamos notando que las personas y las empresas están empezando a utilizar más el video, a utilizar más la optimización de sus sitios web y no están dejando de hacer marketing, cosa que al inicio la reacción inicial era, uy, cortemos costos, dejemos de hacer marketing porque no podemos hacer nada de marketing, pero la realidad es que ahora es cuando más marketing debes hacer, pero un marketing diferente. Es adaptarlo a una nueva realidad. Eso es lo que estamos viendo. Gracias, Diana. Y bueno, abusando de mi privilegio de que controle el reloj, eso me hace pensar en otra pregunta adicional. ¿Tú qué consideras que puede ser un recurso o por dónde puede empezar una empresa que, independientemente de su tamaño, ya? Pero hemos visto esto que pasa en empresas pequeñas, en empresas muy, muy grandes, que no tienen página web, no tienen una historia en la web y en las redes sociales algo, muy poquito. Siempre han dependido de lo físico, del canal presencial. ¿Qué recomendarías? ¿Qué crees tú que sea un buen primer paso en esta circunstancia nueva? Creo que lo primero que recomiendo es mirar este flywheel, mirar el flywheel y hacer un análisis del negocio actual y planificar cuál es el customer journey ahora. Si estudiamos el flywheel y lo vemos aquí, nada más quiero mostrar la imagen para que lo podamos ver eh, todos juntos. Pero si yo veo mi flywheel, lo primero que yo recomendaría es ahora que estamos en esta situación, quizá no tengo sitio web, yo tenía una tienda o tenía un restaurante o manejo un hotel, es cómo ha cambiado el journey de mi cliente, el viaje del comprador, ¿sí? Porque quizá antes venía en persona a mi tienda o me hablaba por teléfono o se presentaba en persona, pero eso ya no está sucediendo. Entonces, ¿qué es ese camino nuevo? ¿Y cómo puedo adaptarlo? Entonces, ya no va a llegar a mi tienda en físico, pero sí va a llegar a mi tienda online. Ya no me va a hablar en persona, pero sí me va a hablar por el chat. Ya no me va a dar un review por el boca a boca, porque ya no se conecta, ya no sale con sus amigos ahora, pero sí me va a recomendar por las redes sociales. Entonces es ver ese customer journey y volver a plantearlo en un nuevo contexto global. Gracias, Diana. Nos dejan Veo una aquí una pregunta. pregunta. Yamil Oña nos dice, pregunta, ¿cuál sería un buen momento para cambiar mi marca? Ya que en los planes mi empresa, que es pequeña, estamos trabajando en otro nombre que implica un cambio de dominio. El actual tampoco fue optimizado. Ah, Buena pregunta y creo que y es algo que me llama mucho la atención porque no eres la primera persona que me ha hablado de hacer un cambio como este. Y la realidad es que este es el perfecto momento para enfrentar el cambio con los brazos abiertos. Es común que seamos reacios al cambio o que nos dé un poquito de miedo, pero en este momento es probablemente el mejor momento para cambiar tu marca, porque puedes reposicionarte, porque puedes reestructurarte y puedes con este cambio abrazar esta nueva forma de hacer ventas. Entonces, yo creo que sí, es un súper momento para hacer un cambio. Aquí hay otra pregunta de Henrys. Dice, hola, con respecto a la pregunta anterior, yo tengo un taller automotriz. ¿Cómo capto la atención del cliente para hacer el mantenimiento a los camiones? Muchas gracias. Buena pregunta, Henry. Y quisiera también en este momento ponernos a pensar en los negocios o empresas que son de fin esencial. Y si estamos hablando de automotriz, pues ahora mismo hay mucha necesidad de camiones que necesitan llevar y traer todo tipo de comida, de no sé cuál sea o de qué camiones, de qué tipo de transporte estés ayudando, pero de todas maneras es un negocio que
pues sigue operando y va a tener que seguir operando porque hay mucho transporte de bienes que se necesita continuar. Entonces, ¿cómo captar la atención de tus clientes? Lo primero es pensar en ellos, pensar en cómo hacen cuando ellos necesitan ese tipo de mantenimiento y a la misma vez cómo les comunicas que sigues funcionando, si es posible que sigas funcionando, ¿sí? No sé cómo estarán las cosas en Ecuador necesariamente si este tipo de negocio ha sido permitido mantenerse abierto, pero si ese es el caso, es poder captar su atención donde están ellos. Por ejemplo, dónde está o dónde vive la persona en cuanto a cómo consume contenido. Esa persona consume el contenido online, por internet o en el celular. Si lo hace por el celular, ¿dónde es que yo le puedo decir que nosotros seguimos haciendo este tipo de ayuda? ¿No? Veo otra pregunta de Ana. Yo vendo seguros y siempre los he contactado al frío, es decir, en los parqueadores, gasolineras. Buenísima pregunta. Y la industria de seguros es una que de todas maneras puede llevarse al modo digital y es pensar en lo mismo que estabas haciendo, contactando en frío, pero el approach ahora va a ser mucho más fácil porque no vas a tener que adivinar. Es decir, yo ya no voy a contactar a alguien sin saber que esa persona realmente esté interesada. Y la idea de el inbound es convertirte en un imán de atracción. Es decir, ya no eres quien va a tener que contactar en frío a las personas, sino que esas personas van a venir a ti porque te necesitan. Entonces, lo más importante es cómo puedes mejorar tu presencia digital para que las personas que necesitan este seguro te busquen y ya no estés, digamos, llamando y perdiendo el tiempo haciendo llamadas a personas que quizás no te estén necesitando en ese momento. Sí, aquí tenemos una pregunta y con esta vamos a cerrar. Y dice, ¿cuál crees que va a ser el profesional más solicitado? ¿Un community manager, un estratega de contenido visual o un copy o una agencia que te dé todo el servicio? Ah, buena pregunta. Pues diría que en este momento es importante hacer de todo, no es simplemente decir voy a hacer una cosa y dejar la otra. Entonces, si pueden conseguir una agencia y tienen los medios para hacerlo, es mi recomendación inicial. Si no tienen los medios para hacerlo, primero es enfocarse en el contenido que estás creando, porque el contenido que tienes tiene que ser de buena calidad para poder llegar a las personas que finalmente van a encontrarte en este nuevo mundo digital, ¿sí? Entonces, esa es mi recomendación. Perfecto, ya con esta última pregunta damos por finalizado la participación de Diana en este primer Hub virtual. Les recuerdo que la próxima charla es Patricia Granja de Incodment a las 9:45. Aquí les acabo de compartir el link. Muchas gracias, Diana, por acompañarnos esta mañana. Y si tienes alguna última recomendación para cerrar. La última recomendación es que sigan adelante con todas las fuerzas y energías y que pues apóyense per estrategia porque tienen a un recurso excepcional ahí en Ecuador que sabe lo que está haciendo y que de verdad yo sé que los va a apoyar en lo que necesiten. Un abrazo enorme, muchísimas gracias por tenerme y por la oportunidad y cualquier cosita conéctense conmigo en LinkedIn para poder seguir esta conversación. Gracias, Diana. Qué gusto tenerte con A nosotros. ustedes. Un Chao abrazo. a todos. Un abrazo. Chao. Bye. Bye. Chao, chao, muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos en la siguiente charla. Genial.